Hola, ¿cómo están? Es un placer, como siempre, darles la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa económico en el cual ponemos análisis a fondo sobre la economía paraguaya. En este programa inauguramos una serie de entrevistas con los protagonistas de la economía paraguaya y tenemos el lujo de iniciar esta serie con Liz Kramer, ex ministra de Turismo, ex ministra de Industria y Comercio, ex consejera de Itaipú y actual presidenta de la Asociación de Bancos de nuestro país. Vamos a analizar en el programa la economía paraguaya con la visión de una voz que comandó diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y formó parte de diferentes segmentos de la economía paraguaya. Con Liz Kramer vamos a estar analizando el desarrollo económico de Paraguay, cuáles son los desafíos que tiene Paraguay de crecimiento para los próximos años y cuáles son también las potencialidades de nuestro país. Paraguay tiene un sendero de crecimiento económico bastante importante en los últimos años, según los datos del Banco Central del Paraguay. En los años de pandemia, evidentemente, este proceso se vio interrumpido temporalmente, pero ya se está teniendo nuevamente un ritmo de crecimiento bastante importante que se espera sostener todavía durante los próximos años. ¿Qué nos espera con esto? Justamente con Liz Kramer vamos a estar analizando las tendencias de la economía paraguaya, hacia dónde vamos y cuáles son las cuestiones que podemos explotar para tener un Paraguay mucho más pujante y con un desarrollo económico que incluya a una mayor cantidad de personas. Y por supuesto que también vamos a estar abordando su nuevo rol dentro de la Asociación de Bancos del Paraguay y cuáles son las proyecciones del segmento bancario en nuestro país. Estos son los temas que ponemos en la mesa aquí en Mirada Clave. Vamos a estar procediendo a esta entrevista luego de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave y ya contamos con la presencia en piso de nuestra invitada de la fecha. Estamos en compañía de Liz Kramer, actual presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay. Liz, muchísimas gracias por venir aquí a Mirada Clave. Muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Un gusto siempre estar conversando contigo. Liz, estamos inaugurando una serie de entrevistas con los líderes y protagonistas de la economía paraguaya y tu carrera dentro de lo que sería la economía paraguaya es bastante extensa y también queremos compartir esto con la audiencia. Compartinos un poquitito de entrada un poco sobre tu perfil, cómo nació esta vocación tuya dentro del ámbito económico. Fuiste ministra de Turismo, fuiste ministra de Industria y Comercio, estuviste también en Itaipú, tuviste participación en el sector privado, estás ahora en Asoban. ¿Cómo fue ese trayecto y qué dejó de enseñanza para vos justamente este largo camino recorrido? Bueno, yo soy formada en hotelería y turismo en Estados Unidos, en administración. Y después tengo 2 maestrías, una también de gestión hotelera y la otra de administración de empresas, una MBA. Me formé en Estados Unidos, estas maestrías hice una en Paraguay con España y otra en Italia. Estuve trabajando en Estados Unidos también y volví a Paraguay a los 30, más o menos 32. Y volví al sector privado paraguayo, en primer lugar de turismo, siempre en los ámbitos comerciales, y de administración, y luego pasé a Rediex, a lo que es la red de inversiones y exportaciones de Paraguay. De ahí pasé a ser ministra de Turismo durante 3 periodos, o sea, 3 presidentes consecutivos, que bueno, digamos, la particularidad de eso era que eran de distintos signos políticos, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, quise ser mamá ya sobre la hora, como se dice. Así que me retiré del sector público y fui a Itaú. Estuve 5 años en Itaú cuando fui llamada para el cargo de Industria y Comercio, viendo mi perfil sobre todo en el mundo de servicios y del comercio. Y a través de esa experiencia
muy rica, por cierto. Estuve en negociaciones con Unión Europea, con Mercosur, llevamos adelante negociaciones como el Acuerdo Automotor. En fin, fue un primer año y medio bastante fructífero. Desarrollamos todo lo que es el Plan Nacional de Servicios, estructuramos todo lo que es el Viceministerio de MIPYMES. Ahí tuve un vínculo muy cercano con la banca. Por supuesto, también la política industrial que ya estaba formulada fue fortalecida. Y ahí llegó la pandemia, así que me tocó con pandemia. Algo que no está escrito, no está en ningún manual y tocó aprender cada día. Y de ahí pasé a Itaipú. En Itaipú me tocó obviamente parte de las negociaciones de ese tiempo, de lo que tocaban las tarifas de ese momento, como representante de Cancillería. Ese era mi rol. Yo era representante del canciller ante el Consejo, por tanto no tenía tanta exposición mediática porque el canciller propiamente era la voz, pero yo llevaba la voz del canciller al interno de las reuniones del Consejo, digamos, y trataba directamente con mis pares. Y a partir de ahora, de hace unos meses atrás, estoy en la Asociación de Bancos, en un cargo nuevo que es presidenta ejecutiva. Es un cargo que busca de alguna manera una dedicación plena al gremio, a agarrar a los 14 asociados y digamos, llevar adelante la agenda del gremio con el sector público, con otros sectores, en fin, con más de 14 comités que trabajan de todos los bancos. Así que mi rol es de representación y de gestión de todo el gremio. Y esa es mi carrera, eso es. Liz, tuviste una vasta experiencia en diferentes sectores claves de la economía paraguaya. Creo que eso también te da una voz autorizada y por eso te queremos preguntar, ¿cómo estás viendo el proceso de crecimiento de Paraguay? Paraguay tiene todavía muchos desafíos en cuanto a su desarrollo. El futuro plantea todavía muchas cuestiones que abordar para Paraguay en términos de lucha contra la pobreza, la desigualdad, pero estamos, según los datos macroeconómicos, en un buen camino. ¿Cómo estás viendo ese proceso de crecimiento, Liz, y cómo viste puntualmente los sectores en los cuales te tocó participar, cómo están contribuyendo a lo que sería nuestro crecimiento económico? Yo creo, bueno, de hecho los números hablan por sí solos, ¿verdad? Paraguay viene haciendo bien sus tareas a nivel macroeconómico. Tuvimos inclusive, hasta en el caso de la pandemia, digamos que fue el menos afectado en términos macroeconómicos comparativamente siempre. Y hoy tenemos una senda positiva que se refuerza de vuelta este año. No obstante, todavía siguen los grandes desafíos en materia de conectividad, por ejemplo, en la materia de hidrovía, que seguimos teniendo los desafíos que afectan al comercio exterior. Tenemos un Mercosur imperfecto que nos desafía todo el tiempo con nuestros socios mayoritarios. Tenemos digamos, productos premium que han conquistado mercados que tienen hoy calidad internacional, que realmente se han posicionado en diferentes sectores como el rubro de la carne, como el rubro farmacéutico, etc. No obstante, están los acuerdos como el acuerdo con Unión Europea-Mercosur, que a mí me tocó llegar a lo que se suponía que era el fin de la negociación, ¿verdad? Hasta festejamos y todo, y luego tuvo este traspié que todavía está en veremos. Entonces todavía nos falta ese tipo de acuerdos de libre comercio, quizás con un mercado más importante. No obstante, hay productos paraguayos que han conquistado por sí mismos mercados muy exigentes. De vuelta al mercado de la carne, tanto en bovinos como en porcinos, que ya digamos en mercados como muy exigentes como Taiwán, que han elevado digamos los requisitos y que lo hemos cumplido. El azúcar orgánica, por ejemplo, tiene niveles de competitividad muy fuertes, etc. Sin hablar obviamente del agro en general, que siempre somos un gran productor de alimentos, pero obviamente todavía la manufactura, estamos dando los pasos intermedios para manufacturar más en Paraguay, que es lo que deja más plata en el país. Y eso de alguna manera entre la pandemia y los diferentes realidades geopolíticas van cambiando de escenarios, ¿no? Las guerras, las provisiones, etcétera, hacen que de repente mercados como el de Rusia, por ejemplo, se resientan o puedan tener, digamos, otra mirada, etcétera. Entonces, hay sectores de la economía paraguaya muy pujantes que han llevado adelante números muy auspiciosos dentro de lo que es el crecimiento del PBI.
otros que en el sector servicios, por ejemplo, ha representado ya casi el 50% del PBI. Y es un sector que yo, particularmente del que vengo, ¿verdad? Y el que me dio mucho gusto poder darle una mirada más fuerte dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, porque le abarca. Y dentro del sector de servicios, casi el 5,8% es intermediación financiera, que es donde estoy ahora. Entonces, en el sector de servicios, lo fascinante del mundo de servicios es que hoy con la tecnología el mundo es tu mercado y no tenemos las barreras de infraestructura, en principio, las barreras de infraestructura básicas que conocemos todos. Las barreras que tenemos quizás para desarrollar más el área de exportación de servicios sea lo que es la gran fibra óptica, digamos, lo que es el Big Fiber que le llaman, sin lo cual los grandes jugadores internacionales no, si no es eso, la tenés que tener una, tenés que tener 2 o 3 para que los grandes jugadores te fijen. Así que todo eso está de alguna manera contenido en los planes de gobierno. Estoy viendo que se han reforzado, que están, digamos, aumentando eso. Los proyectos justamente también de desarrollo de MIPYMES han tomado ya una red, digamos, un reimpulso tras la pandemia. Así que creo en el potencial enorme de Paraguay. Yo soy una enamorada de la posibilidad de vender Paraguay. Para mí es una pasión poder presentar al país internacionalmente. Nuestra estabilidad macroeconómica es una envidia para mucha gente, la estabilidad de nuestra moneda, etcétera. Sin duda alguna, todo eso que siempre escuchamos necesita aterrizar al bolsillo de la gente, de todos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos desafíos importantes todavía en la economía. Si bien hay datos auspiciosos que nos daba recientemente el INE de gente que ha salido de la pobreza, igualmente esa distribución, esa permeabilidad de la inversión extranjera y la inversión paraguaya todavía tiene un trecho importante a recorrer, igual que el combate a la informalidad, que es otro de los grandes males que siempre nos rezagan, ¿no? Así que en general hay una perspectiva, comparto las perspectivas positivas del gobierno. El crecimiento para el semestre se ve optimista en 3,8, bastante razonable. Obviamente no es lo ideal, deberíamos ojalá poder llegar a números mayores, pero con una inflación controlada que no es menor. La inflación nuestra, que sigue estimándose en torno al 4%, son indicadores que llaman la atención. Paraguay llama la atención, y te lo digo por el Congreso de FELABAN que vamos a tener en noviembre, el congreso más grande de financiero de la región, o sea, de Latinoamérica y del mundo en realidad, porque viene gente de todo el mundo. El interés que hay por Paraguay es enorme. Todas las revistas internacionales nos están contactando, etcétera, para justamente hablar de eso. Y ni qué decir el tema energía, que sí es nuestro gran tema, yo creo, que ya no es también, que tiene una doble mirada, porque teníamos nosotros, o crecimos quizás con la ilusión de que teníamos ese excedente como por siempre, y eso ya no es así. Tenemos un corto plazo, relativamente corto plazo, para utilizar toda la energía que nos corresponde, que hoy ya podemos retirar, o sea, ya tenemos la capacidad para retirar, pero que todavía no la tenemos toda la capacidad para utilizar. O sea, por eso aún se está de alguna manera vendiendo no solamente al país, al condómino, sino internamente buscando venderla a mejor precio. Ahora, que esa energía se traduzca en producción en el Paraguay, que se traduzca no solo en cualquier producción, sino en producción de industrias, de servicios y demás que empleen gente, o sea, el tipo de industrias que más empleo genere es lo que realmente impactaría para que esa macroeconomía se sienta. Y por decir, el sector forestal, que está dando, digamos, pasos enormes. Vamos en unos años más a tener un protagonismo a nivel mundial con la instalación de las papeleras, así que de las celulosas. Entonces eso, alienta esa mirada optimista. Pero la tarea que nos corresponde a todos, repito, es el poder producir fuentes de empleo a través de la atracción de inversión extranjera y paraguaya o expansión de la existente. Y eso se logra también con apertura de mercados para vender esa producción, porque sabemos que nuestro mercado es limitado. Necesitamos nuestros socios, o sea que tenemos unas circunstancias
necesitamos a nuestros socios, tenemos que conseguir nuevos mercados, tenemos que negociar internacionalmente y a la vez invertir bien esa energía que aún disponemos. Y el plan maestro de la ANDE, que me consta muy ambicioso pero realizable, que ya prevé un cambio en la matriz energética del Paraguay de manera a suplir ya a futuro un crecimiento en materia de consumo en el Paraguay. Así que tanto en el sector servicios, MIPYMES, manufactura, específicamente el agro, por supuesto, el sector cárnico que está ahí con sus vaivenes en el tema de la apertura del mercado americano, pero que ya con ese estatus le está posibilitando entrar a otros mercados. Es ese sellito que te permite de alguna manera decir, bueno, si Estados Unidos la aprueba, yo también la apruebo, etcétera, que es el caso de Canadá. Me alientan a sumarme a las voces optimistas con relación a la economía paraguaya. Liz, mencionaste justamente que te tocó muchas veces vender, entre comillas, a Paraguay. ¿Cuáles te parece que son las cuestiones fundamentales que Paraguay tiene para mostrar al mundo y te parece que captamos el interés desde afuera, pese a que todavía no tenemos en teoría el sello del grado de inversión? Paraguay es un lugar atractivo, es un lugar que genera interés, que genera expectativa. ¿Cómo ves desde tu lado? Cada vez más. Cuando hablo, por supuesto, de vender Paraguay me refiero a la promoción del país, ¿verdad? Y efectivamente nosotros, para mí es un gusto porque poder, digamos, presentar los números de Paraguay, dependiendo sobre todo del auditorio, en algún momento te da una sensación de decir, wow, ¿no? Que bueno, depende de si uno está en qué mercado. Para la economía que tenemos y para lo que es la región, ¿sí? El mundo es hoy, digamos, bastante interconectado en términos de mercado y dar nuestros datos, dar la estabilidad de una moneda de más de 80 años, dar la estabilidad que tenemos en el tema de manejo de la inflación, la estabilidad del sistema bancario, justamente, que es una de las banderas también, y la productividad de la tierra, la disponibilidad de energía, la mano de obra disponible, entrenable, etcétera, son algunos de los argumentos. Nuestro sistema impositivo, que es sumamente atractivo y competitivo con relación a la región, y eso hace que y me ha tocado, ¿verdad?, que empresas de la región empiecen, de hecho de eso de ahí parte la maquila, ¿verdad?, que empezó inclusive gobiernos antes de que yo haya participado y que me tocó continuar. El hecho de que las cadenas de producción, ¿no, Eduardo?, concentran no solamente ya en un solo país, de repente concentran la alta tecnología en un país más desarrollado y otras cadenas de valor en los países periféricos de acuerdo a la conveniencia de la producción. Y ahí Paraguay tiene todo el potencial de convertirse en ese aliado estratégico de la industria brasilera, de la industria argentina, más la brasilera, y de hecho con el sello Mercosur tener una competitividad a nivel de, bueno, ya el mercado de Brasil es imponente, pero también para extrazona. Esos argumentos, digamos, son muy sólidos. Ahora, repito, todavía los déficits de conectividad, el hecho de nuestra mediterraneidad se convirtió, creo que tenemos que los paraguayos ir cambiando el chip, porque de alguna manera siempre sostuvimos que nuestra mediterraneidad, y sigue siendo, tiene un costo logística bastante fuerte. Pero al mismo tiempo, hoy viendo cómo se maneja el comercio en el mundo y los negocios intrazona, la ubicación de Paraguay pasa a ser estratégica en el medio de dos grandes mercados. La ruta bioceánica nos va a conectar, va a hacer que seamos parte de la conexión Atlántico-Pacífico. Eso es un cambio radical, demasiado grande. Eso no tenemos, creo que, dimensión aún de lo que eso va a significar. Y entonces esa ubicación estratégica hoy pasa, o sea, siempre yo desde chica, porque soy hija de un piloto de línea aérea y demás, desde pequeña yo escucho el potencial de Paraguay de ser un hub, ¿verdad?, de ser un centro de distribución de logística. Esa es la vocación natural de Paraguay por su ubicación, así que en la medida que explotemos estas inversiones en infraestructura física, la infraestructura obviamente aérea, en fin, la infraestructura en tecnología, en todo lo que tiene que ver con esto que te digo del Big Fiber y demás, podemos aspirar a convertirnos en hub de marcas
o de empresas que ya tienen una mirada regional. Paraguay se promociona como un hub de distribución o un centro de logística potencial para producción intra-Mercosur, para mercados importantes como el caso de Brasil, por darte un ejemplo. Entonces son argumentos sólidos que salimos a competir. Sí tenemos barreras, a la hora todavía barreras que tenemos que sortear, un desconocimiento, hay que seguir invirtiendo en promoción país. La inversión que hacen otros países es importantísima, es enorme. Digamos que hay algunos productos embajadores, como el caso de la carne, que hacen de alguna manera esa apertura, pero en general creo que la inversión de promover el país en los mercados que nos interesen, para los sectores que nos interesen, tiene todavía mucho espacio para crecer. Y a partir de ahí, atraer la inversión adecuada para nuestros intereses, la inversión que, como te digo, genere la mayor retribución a la economía paraguaya en cuanto a empleo, en cuanto a consumo energético, en cuanto a sostenibilidad ambiental. Entonces, creo que esos argumentos sirven hoy y han servido y siguen sirviendo, y está despertando, repito, cada vez más interés, sobre todo en un mundo donde hay mucha volatilidad, con el tema de los problemas geopolíticos, ¿verdad? Entonces se mira a Latinoamérica y a Sudamérica, y se nos mira a nosotros en ese contexto. Liz, mencionaste el crecimiento que tuvo el sector de comercio y servicios durante los últimos años y su mayor aporte al Producto Interno Bruto. ¿Te parece que todavía hay potencialidad de crecer ahí, teniendo en cuenta lo que es el aporte de este sector o de este segmento a la mano de obra o a la cantidad de empleo generado en Paraguay? Una cuestión que no deja de ser menor, porque muchas veces cuando hablamos de crecimiento económico hablamos, por ejemplo, del sector primario y tal vez algunos sectores que no tienen tanto derrame, entre comillas, pero el de comercio y servicios, ese sector sí tiene es evidentemente un sector con mucho Por eso derrame. me fascina, a mí me encanta. O sea, yo de hecho, digamos, mi perfil para industria y comercio y servicios estaba más de ese enfoque. Y por supuesto la parte de lo que es comercio en general para poder promover la industria nacional hacia los mercados. Pero el sector servicios es un sector que no sé si le cabe la expresión magnánima de que no tiene límites, porque hoy en Paraguay se exporta, se venden servicios en Paraguay, servicios legales, consultorías de producción, por ejemplo, audiovisual, se venden servicios que se realizan en Paraguay, consultorías contables, etcétera, call centers que atienden servicios de otros países, etcétera. Entonces eso es exportación de servicios, y eso, digamos, es prácticamente ilimitado o relativamente ilimitado a lo que podemos llegar todavía a crecer, o por lo menos mucha expansión. Ahí la limitante sería el tema del idioma inglés. Sí, para el portugués tenemos posibilidad de vender, tenemos mucha gente, sobre todo en frontera, que habla bien portugués, entonces se crean este tipo de servicios en la zona fronteriza. Pero en la exportación de servicios como los que mencioné, el idioma es, digamos, de alguna manera una barrera o un desafío que tenemos que seguir impulsando para poder seguir vendiendo más de este tipo de servicios. Pero de vuelta, hoy en día llamas a un centro de atención de alguno de los servicios que puedas tener y te atiende alguien en Perú. Te está atendiendo, si es en inglés, te atiende alguien de repente en la India, te atiende alguien que está del otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque no hay esas barreras, ¿verdad? Ahora, para las grandes marcas, a mí me tocó conversar con grandes jugadores del mundo del comercio electrónico, por ejemplo, y sí, el tema de la gran fibra es fundamental para poder atraer eso. No obstante, hay mucho entre eso, que son grandísimos jugadores, y los que están en la región, hay demasiado espacio todavía para crecer. Y para mí siempre ha sido un tema ver, bueno, qué empresas están en la región y a qué empresas yo le puedo atraer con, por ejemplo, las ventajas comparativas que tenemos en tema de tributación, en tema de costo de mano de obra, etc. Así que, sin duda alguna, el sector servicios es un sector que tiene muchísimo por desarrollar todavía.
Liz, hacemos una pausa cortita y seguimos mucho conversando. gusto. Estamos en piso con Liz Kramer, actual presidenta ejecutiva de Asoban. Toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Seguimos aquí en Mirada Clave y seguimos compartiendo con los líderes de la economía paraguaya. En este caso estamos en piso con Liz Kramer, actual presidenta ejecutiva de Asoban. Liz, justamente este cargo que asumís en la Asoban, explícanos un poquitito también cómo nace, cuáles son tus funciones y qué representa dentro de tu carrera también asumir como presidenta ejecutiva de Asoban. Bueno, un desafío enorme, primero porque el mundo financiero paraguayo es importante, es sólido y esta es la mayor nucleación del mundo financiero hoy con 14 bancos. Representa el 70% de los activos del sistema, emplea a más de 7.000 personas y tener, bueno, esta variedad, porque hay variedad de bancos internacionales, nacionales, de diferentes tamaños y demás, y por tanto los intereses de todos ellos es un desafío que me gustó. Y el poder trabajar con los 14 comités de cada uno de los temas para mí es un privilegio poder acompañar y interiorizarme de cada uno de los temas que llevan y que obviamente tenemos que llevar o se llevan de la mano con el regulador, con el Banco Central, ¿verdad? Así que mi rol es de alguna manera alivianar la carga del presidente. Tenemos un presidente que es de uno de los bancos, el presidente es Osvaldo Serafini, y yo tengo la responsabilidad de llevar adelante el gremio en cuanto digamos, a toda la gestión de los intereses del gremio, como te digo, ante el gobierno, ante los otros gremios, ante el posicionamiento del gremio justamente ante la opinión pública, y es un cargo nuevo creado con ese fin. Así que lo estoy estrenando y con mucho entusiasmo porque, digamos, el equipo con el que contamos son los comités conformados por los mejores de cada banco. Entonces ahí uno tiene una oportunidad de un aprendizaje enorme, pero como la lógica, como yo siempre decía en el Ministerio de Industria y Comercio, digamos, la lógica es de alguna manera la misma. ¿En qué sentido? De que, bueno, está el regulador, está la normativa, están tus intereses, está la conversación, está el poder llevar adelante una posición, una postura, el poder atender alguna problemática concreta y lidiar con ese sector. Entonces, de alguna manera esa experiencia la tengo y ahora la estoy desarrollando dentro del sistema financiero. Y este hecho me hace también, bueno, y además de eso, este año, como te decía, tenemos el compromiso y el gran honor de ser sede del mayor evento financiero prácticamente del continente, FELABAN, Federación Latinoamericana de Bancos, de la cual somos los socios en Paraguay. Y se espera la llegada de 1.200 banqueros aproximadamente. Y además la International Banking Federation, la Federación Internacional de Bancos, que nuclea bancos de Asia, de África, de Europa, de Oceanía, también se vienen. Así que va a ser una cita en noviembre muy importante y para eso se está preparando un evento de 5 días muy importante que ocupa también bastante de nuestra mirada y de nuestro trabajo en conjunto con un equipo que está exclusivamente para eso también, ¿verdad? Así que en eso me mantengo bastante ocupada. Liz, ¿y cuáles son las visiones que tienen desde la Asoban con relación a lo que sería la evolución del negocio financiero en Paraguay? Las proyecciones de crecimiento, ya estuvimos abordando, son positivas. El negocio financiero está muy ligado a ese crecimiento económico. ¿Cuáles son las proyecciones de cara al futuro? El sistema financiero es un reflejo de la economía, es absolutamente, es congruente con lo que pasa en la economía. Cuando la economía le va bien, al sistema financiero también le va bien. A mí, digamos, me tocó en pandemia trabajar muy de cerca con el sistema
para justamente todas las medidas que estaban para mitigar el impacto. Y ahí es donde también de alguna manera aprecié el gran rol que lleva el sistema financiero. No hay nada, Eduardo, en la economía, nada ni de política pública que se pueda hacer sin la permeabilidad del sistema financiero. Hasta una política pública habitacional o de ayuda a adultos mayores o de cualquier tipo de política pública se hace de alguna manera, atraviesa el sistema financiero. Y de ahí todo, absolutamente todo en la economía, digamos, está impactada, afectada o introducida o metida dentro de lo que es el sistema financiero, en los distintos estamentos, ¿verdad? El sistema bancario paraguayo es un sistema que es sólido, como dije, pasó de una crisis muy importante en los 90, donde de alguna manera había una regulación relativamente laxa, con una mirada muy de cumplimiento, y pasó digamos, a otra formulación, y a partir de esa formulación ya con una mirada de riesgo crediticio, ¿se entiende? Hubo un cambio muy importante en la banca paraguaya, y eso ha hecho que en los últimos años, en los últimos casi 20 años y más, eso se haya fortalecido, o sea, tenemos ratios de liquidez superiores a lo exigido. Tenemos, digamos, una importante inversión en lo que es tecnología para penetración en el mercado. Hoy en día la gente puede abrir una cuenta básica desde su teléfono en cualquier parte del país, apenas con unos cuantos datos, y puede acceder a una cuenta básica que hace poco sufrió una modificación interesante y que podría tener inclusive un pequeño primer préstamo. El sistema financiero ha invertido fuertemente en tecnología de manera a desarrollar los medios de pago, de la mano obviamente del Banco Central, que ha hecho la inversión en el sistema SIPAP, acompañado de la inversión de los bancos para poder, digamos, viabilizar eso al usuario. Y hoy en día estamos cada vez usando menos cheque, cada vez menos efectivo, estamos pagando hasta el peaje con eso. El volumen de transferencia de SIPAP es impresionante, ¿verdad? Digamos, lo que la gente ya hoy moviliza es impresionante cómo eso ha facilitado el hecho del comercio en sí y de la calidad de vida de la gente finalmente, porque uno puede disponer de mayor tiempo para sí mismo en la medida que puede hacer sus transacciones. También se mide la profundización, digamos, del sistema financiero por lo que es, o la inclusión financiera, por lo que es la accesibilidad que tiene el usuario final a la plata, ¿verdad? El acceso al cajero, o sea, la inversión en los ATMs, en los cajeros a nivel país, la inversión en nuevos, o sea, se crearon lo que son los corresponsales no bancarios, que antes no teníamos, antes era el banco viernes a las 3 de la tarde, olvídate, hoy ya eso cambió. Tenemos corresponsales no bancarios, que tengo por ahí el dato, que ha cambiado también la forma de que la gente realiza sus transacciones. Y la digitalización, yo creo que ese es digamos, el gran salto que se ha dado y que tiene un camino todavía muy importante que recorrer con digamos, el QR que conocemos hoy, la interoperabilidad, el uso de tarjetas por ejemplo, el uso de cheques ha venido disminuyendo. Las tarjetas de crédito han experimentado un crecimiento, más que nada por el tema de las promociones. Y ahí tengo que explicar que ese crecimiento se da, eso sí, en los estratos más altos, ¿verdad? No en los estratos que digamos que no acceden a ese nivel de tarjeta de crédito. Pero en inclusión financiera, la apertura de cuentas bancarias, la posibilidad de poder tener tu primera cuenta y que a partir de ahí la entidad te conozca, salgas de la informalidad, te conozca, vea tu movimiento, vea cómo transaccionas, tengas un pequeño primer préstamo, te comportes crediticiamente bien, hace que las personas vayan adquiriendo habilidades tecnológicas y habilidades también financieras para usar otros servicios que ofrece el sistema financiero. Entonces, el crecimiento que tenemos por delante todavía es, digamos, un camino bastante conocido, por así decirlo, porque es lo que ya ha pasado en otros países,
y tiene que ver mucho con la tecnología. Y cuando hablo también de tecnología, tengo que mencionar una inversión muy importante que se hace en ciberseguridad. Digamos, de la mano de la tecnología obviamente viene ese riesgo y es muy importante la inversión que hacen los bancos justamente para poder atender y mitigar ese riesgo. Entonces, por ahí va el Open Banking, va también el tema de mayor transaccionalidad, de menor uso de efectivo, de digitalización de los procesos. Ahora estamos buscando que a través tanto de la DENIT como del MITIC como de Industria y Comercio, ver que las pymes y las personas físicas también puedan o podamos de alguna manera acceder a cierta información que hoy nos traen en físico, ¿verdad? Hoy te pido tus 5 declaraciones juradas, tus 6 declaraciones juradas me tenés que traer en físico, yo tengo que comprobar que son reales, tengo que guardarlas, en fin, todo eso implica un costo operativo, entonces, y eso ya en otros países, no, digamos, hay una forma digital, de eso es lo que es gobierno digital de alguna manera, que permite bajar costos, ser más eficiente, tanto para el cliente como para la institución. Así que los desafíos van hacia ahí, obviamente, como te dije, el tema de ciberseguridad, el tema de Open Banking, el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, es un tema que ya está en prácticamente todas las agendas de los eventos bancarios, financieros, porque, digamos, es impresionante el crecimiento que eso tiene y las opciones o utilidades que puede dar dentro de lo que es el manejo del negocio. Así que de ahí también obviamente la banca matriz dicta la ruta y hay una ruta que se sigue en evolución a nivel de bancos centrales con normativas que se van actualizando que de alguna manera se basan en lo que es Basilea, las indicaciones de Basilea. Así que vamos caminando de la mano de Banco Central hacia esa modernización, hacia esa evolución de los servicios de intermediación financiera que, como te digo, representan hoy, el sistema financiero representa hoy casi el 5% de ese casi 50% del PBI que te mencioné de servicios. O sea, la importancia del propio sistema en sí mismo como intermediación financiera, del negocio de la intermediación financiera, como su rol en todos los otros sectores. Porque hay que también decir, cuando hay momentos de adversidad, es también donde se nota, digamos, el momento del sistema financiero aportando. En la pandemia, gracias a un instrumento, una política pública, FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay, un instrumento que ya existía, pero en la pandemia cobró fuerza y gracias a la utilización de ese instrumento, más de 1.100 millones de dólares salieron no de préstamos internacionales o de alguna donación, salieron del sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Pero lo que el público siempre también debe, o me gustaría aprovechar a compartir, es que a la hora, eso es, digamos, que a la hora de otorgar créditos y a la hora el banco presta no solo su plata, sino plata de los ahorristas. Y de ahí la normativa muy, muy fuerte. Es el sector más regulado que conozco. No conozco otro sector del que se sepa absolutamente cuánto gana por día y que se sepa absolutamente todos sus movimientos. Es el sector bancario, el sector del sistema financiero. Entonces, sobre todo este. Entonces, ese conocimiento, digamos, el rol del sistema financiero en sí mismo y su rol en todos los demás sectores va a ir expandiéndose en cuanto a estos temas que te fui diciendo. Liz, y puntualmente cuando hablamos de la inclusión y las oportunidades que va ofreciendo el sistema financiero, ¿cómo está el camino en Paraguay puntualmente tal vez para sectores como el de las mujeres, que hay muchas veces que no tienen tantas oportunidades de acceso por diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo está ese proceso de inclusión financiera en Paraguay y cómo está ayudando también la ASOBAN como gremio a que se pueda avanzar con esto? Antes que eso me gustaría señalar que cuando hablamos de inclusión financiera, buscamos que las personas accedan no solamente a una cuenta, a que entren dentro del sistema formal, a que dejen la formalidad, sino que además acceda a la diversidad de productos
de productos financieros, ¿verdad? No es solamente una cuenta básica de una manera como si fuese un colchón digital. La idea es que la persona adquiera habilidades tecnológicas y adquiera habilidad y conocimiento y que tome decisiones informadas sobre los diferentes productos y en base a eso los use. En cuanto a la mujer, te traje justamente un estudio que está publicado en nuestra página web que hicimos que lo lanzamos a final del año pasado, de la participación de la mujer en el sistema financiero. Y existe efectivamente una brecha, Eduardo, una brecha en lo que respecta prácticamente tanto en ahorro, en crédito, como en cuentas. En lo que es ahorro, la brecha está casi cerrada, pero están 91% mujeres con relación a los hombres. Pero en cuanto al monto del ahorro, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales. En cuanto a saldo acumulado, o sea, cuánto es lo que queda, lo que digamos de alguna manera mantienen las mujeres en ahorro, es 28% menos que los hombres. Las mujeres ahorran más en CDA, es un dato interesante, pero en la pandemia eso bajó, o sea, una de las explicaciones podría ser que bueno, uno quitó el CDA para tener dinero disponible ante la incertidumbre, ¿verdad? La proporción pasó del 59% al 71% en CDA, ¿verdad? Y en cuanto a cuentas a la vista, está estancado en un 80% mujeres con relación a los hombres. Y el número de cuentas contratadas por mujeres pasó a representar 65% y los hombres 91%. Pero el monto que mantienen en las cuentas a la vista es de 55 puntos porcentuales más bajo. Es decir, en otras palabras, las cuentas de las mujeres tienen un saldo que está por debajo de la mitad de lo que corresponde al saldo de los hombres, ¿verdad? Eso es en cuenta. Entonces, también las mujeres, el monto total mantenido pasó a 75,9% con relación a los hombres. Y en cuanto al crédito, que es muy importante sobre todo para las emprendedoras y demás, creció un poquitito del 71%, siempre comparativamente con los hombres, al 74%. Pero el monto de la deuda, o sea, el monto que contrata, que accede al crédito, o sea, la brecha es de 62 puntos porcentuales, es mucha la brecha aún en cuanto a crédito. Los créditos que las mujeres más utilizan están en consumo, y principalmente el 60%. Viviendas y servicios representa el 7%, ¿verdad? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, datos del 2021 son estos, en realidad debería probablemente haya, digamos, avanzado esto. La ocupación de la mujer está todavía estancada con relación a la población económicamente activa, ocupada, ¿verdad? Está en un 54%, o estaba en un 54%. Mientras que los hombres estaban en un 78%, o sea, hay más hombres empleados. El ingreso de las mujeres representa 80% del ingreso de los hombres, o sea, un comparativo, ¿sí? Así que eso son unas evidencias que no tienen contestación, evidencias numéricas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la inclusión, como te digo, estos son números que indican justamente la oportunidad de crecimiento que hay. Con la Agencia Financiera de Desarrollo tiene un programa, a través de un programa que se llama FOGAMU, Fondo de Garantía para la Mujer, se hizo un acuerdo con el FOGAPI y se creó un producto específico para poder dar garantías de crédito a mujeres empresarias, a mujeres micro, pequeñas y medianas empresarias. Y eso empezó a moverse, están en torno a los 7-8 millones de dólares más o menos dados a MIPYMES de mujeres. Todavía es un número bastante pequeño comparando con el 1.100 que te había hablado antes, ¿no? Pero empieza a movilizarse ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres al frente de MIPYMES y hay muchas mujeres también en el mundo de los servicios justamente. Así que son clientes potenciales de todo el sistema financiero, todo el sistema busca o le interesa por supuesto esto. Y siempre a pesar de que están estos productos de crédito, yo siempre le escucho a los banqueros hablar de que, bueno,
a la hora del crédito, obviamente lo que importa es la información que se tiene del cliente y su capacidad de pago, ¿verdad? Y ahí es donde, digamos, de alguna manera, en teoría, no hay, digamos, no tiene por qué haber distinción entre hombres y mujeres, pero ahí es donde ese menor nivel de empleo o ese menor nivel de ingreso es lo que resulta en esa brecha que te mencioné, ¿verdad? Así que tenemos un camino importante todavía por delante y las mujeres son buenas clientes, son buenas pagadoras con relación a los hombres en general, ¿no? Una estimación que hacen en cuanto a eso. Así que sobre todo en las microfinanzas se ve bastante eso. Por tanto, la brecha existe y la brecha hay que combatirla, obviamente, con productos adecuados para distinguirla, y no es solamente un producto, digamos, vinculado a lo que en teoría nos gustaría a las mujeres, sino que es educación financiera para que entienda qué productos está pudiendo acceder y que a partir de ese conocimiento tome decisiones informadas, y a partir también, obviamente, de que puede ser empleada, de que puede tener un ingreso, etcétera, acceder con su comportamiento crediticio a otros productos. Por ejemplo, hay un tema que me decían de un banco el otro día, o sea, cuando estábamos hablando de temas de tarjetas de crédito, y esto va para hombres, para mujeres, para cualquiera, que las personas, por ejemplo, inclusive personas que aparentemente podríamos decir deberían estar informadas, no distinguen entre lo que es una compra en cuotas en una tarjeta de crédito y con relación a su saldo total. Es decir, yo tengo una tarjeta de crédito con un límite de 10 millones de guaraníes, hago una compra de algo de 3 millones de guaraníes sin intereses, por ejemplo, ¿sí? Efectivamente me van a cobrar cada mes 1 millón, pero ya me comió 3 millones, o sea, ya tomó 3 millones de mi límite crediticio, ¿sí? Y de repente esa confusión es, por ejemplo, evidencia que todavía a todo nivel necesitamos más educación financiera. Y las mujeres en particular, con la capacidad, sobre todo a nivel de las MIPYMES y demás, tienen tienen hoy herramientas a través del Viceministerio de MIPYMES y a través de casi todos los bancos, productos hoy de alguna manera direccionados para atender sus necesidades. Liz, nosotros te agradecemos muchísimo este tiempo y el análisis. Como dijimos al principio, estamos queriendo conocer la mirada de los referentes de la economía paraguaya sobre el desarrollo de nuestro país. Evidentemente que tu visión es una de las más importantes. Te agradecemos este tiempo y esperamos contar contigo nuevamente aquí en Mirada Clave. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Liz Kramer, actual presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de nuestro país. Toca hacer una pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, que enseguida continuamos. Y con esto estamos finalizando la edición de la fecha de Mirada Clave. En el programa de hoy inauguramos una serie de entrevistas con los protagonistas de la economía paraguaya y contamos con la visión de Liz Kramer, ex ministra de Turismo, ex ministra de Industria y Comercio, ex consejera de Itaipú y actual presidenta de la Asociación de Bancos de nuestro país. Con Liz estuvimos viendo su visión con relación al proceso económico que está viviendo Paraguay en los últimos años. Decíamos al inicio del programa que según las estadísticas del Banco Central del Paraguay se está teniendo nuevamente un crecimiento económico constante en nuestro país. En 2023 ya tuvimos un resultado importante que proyecta
a replicarse en el año 2024 y según organismos internacionales, las estimaciones de crecimiento económico de Paraguay siguen siendo positivas de cara al futuro. Y en este escenario, ¿cuáles son los principales desafíos para nuestro país? ¿En qué sectores podemos conseguir mayor cantidad de inversiones o de dinamismo? ¿Y cómo podemos hacer para que haya una mayor permeabilidad de lo que sería este crecimiento económico? Estos aspectos estuvimos abordando con Liz Kramer, que nos dio una visión sumamente favorable de este crecimiento económico. Nos decía que en Paraguay se tienen muchas cualidades que nosotros podemos vender, entre comillas, al exterior. Los inversionistas extranjeros están viendo con muy buenos ojos este proceso económico de Paraguay, nos decía Liz Kramer, y esto hace de que este proceso sea evidentemente mucho más favorable. Todavía se tiene el gran deber de lograr el grado de inversión, pero Liz Kramer nos decía que en los diferentes foros o espacios en los cuales le tocó representar a Paraguay, siempre se nota mucho interés en cuanto a lo que está haciendo nuestro país. Y evidentemente también hablamos de la experiencia que tuvo en el sector de comercio y servicios como ministra de Industria y Comercio, como ministra de la Secretaría de Turismo y como también representante de estos segmentos. Nos decía que sobre todo el sector de comercio y servicios estuvo mostrando un crecimiento sólido y que está aumentando en su participación con relación al Producto Interno Bruto. Esto es sumamente importante teniendo en cuenta el efecto derrame que tiene este segmento dentro de la economía nacional. Y también estuvimos abordando la nueva dinámica dentro de la Asociación de Bancos del Paraguay. Se creó este puesto de presidencia ejecutiva, nos comentaba Liz Kramer, para poder tener una representación dentro del gremio bancario que equilibre la postura de las diferentes entidades. Se optó por la figura de Liz Kramer para este proceso y nos estuvo comentando también cuáles son las proyecciones del sistema financiero nacional de cara a los próximos años. Nos decía Liz que evidentemente si el crecimiento de Paraguay es positivo, la dinámica o las proyecciones del segmento financiero también acompañan esa tendencia. Se tienen proyecciones muy importantes para Paraguay en materia financiera durante los próximos años y esto hace también de que Paraguay pueda ser sede de un evento tan importante como será el Congreso de la Federación Latinoamericana de Bancos, próximamente a desarrollarse en nuestro país. Toda esta fue la visión que tuvimos con Liz Kramer del proceso que está viviendo la economía paraguaya y vamos a contar con más voces autorizadas para seguir analizando nuestro proceso de desarrollo económico. Por el momento toca decir adiós, estamos cerrando este programa de Mirada Clave. Les agradecemos muchísimo la compañía y les invitamos a que sigan conectados a Canal Pro.